Durante décadas, Germain de la Fuente fue sinónimo de aplausos, éxitos y una imagen cuidadosamente construida, pero también estuvo rodeado de silencios incómodos, miradas esquivas y rumores que nunca terminaron de desaparecer, algunos considerados exagerados por unos y tomados como verdades absolutas por otros, sin necesidad de pruebas. Hoy, a sus 78 años, algo cambia de manera irreversible. Germain decide romper el silencio y revelar aquello que durante años fue un secreto a voces, confirmando sospechas que incomodaron a la industria, dividieron a sus seguidores y marcaron su carrera de un modo mucho más profundo de lo que se imaginaba. No se trata solo de una confesión tardía, sino de un conjunto de verdades que tocan temas controvertidos, desde decisiones personales que influyeron en su ascenso, hasta pactos de silencio que lo protegieron durante años, pasando por las diferencias entre lo que se mostraba públicamente y lo que realmente ocurría tras bambalinas. Y el precio real que tuvo que pagar por sostener una versión oficial que hoy empieza a resquebrajarse. Para algunos, esta admisión llega demasiado tarde, para otros, finalmente explica muchas de las sombras que siempre rodearon su historia. Si este tipo de contenidos te interesa, te invitamos a dejar tu me gusta, porque eso le dice a YouTube que este vídeo merece llegar a más personas, y a suscribirte al canal, ya que la suscripción es clave para que la plataforma recomiende historias que no suelen contarse en otros espacios y nos permite seguir investigando y compartiendo nuevos casos. Mientras ves el vídeo, si hay algo que te sorprende especialmente, coméntalo, porque tu opinión enriquece el debate y ayuda a entender el impacto real de estas revelaciones en quienes siguen de cerca estas historias. Y muy importante, quédate hasta el final, porque cada parte de este relato se conecta con la siguiente, y solo siguiendo todas las revelaciones podrás comprender el verdadero alcance de lo que Germain de la Fuente acaba de admitir y formarte una opinión completa y fundamentada. Durante gran parte de su vida pública, el silencio de Germain de la Fuente no fue casual ni improvisado, sino una estrategia cuidadosamente tejida en un contexto donde hablar podía significar perder contratos, apoyos, espacios en los medios e incluso el respeto de una industria que durante años funcionó a base de acuerdos tácitos y verdades a medias. En sus momentos de mayor popularidad, cualquier confesión fuera del guión oficial habría puesto en riesgo una carrera aún en construcción y una imagen que muchos otros cuidaban, no solo por él, sino porque también les convenía. En ese escenario, callar no era simplemente una elección personal, sino una verdadera forma de supervivencia profesional. A este silencio se sumaban presiones externas, consejos de personas cercanas y el temor natural a ser juzgado con dureza en una época mucho menos abierta a matices y explicaciones complejas. Con el tiempo, esa pausa estratégica se convirtió en costumbre, y lo que al principio parecía una táctica inteligente terminó siendo una carga difícil de soltar. Sin embargo, llegar a los 78 años cambia la perspectiva, las prioridades se redefinen, la mirada al pasado se vuelve inevitable y el peso de lo no dicho supera al miedo a las posibles consecuencias. Germain ya no tenía una carrera que proteger ni una imagen que reconstruir, y probablemente comprendió que su legado quedaría incompleto si no ofrecía su propia versión de los hechos. Hablar a esta altura de la vida significa, además, recuperar una libertad que antes le estaba vedada, la libertad de reconocer errores, matizar rumores y cerrar capítulos sin la constante presión del qué dirán. Más que una confesión impulsiva, su decisión refleja la necesidad de dejar las cosas claras antes de que otros lo hagan por él, de retomar el control de su relato y de brindar, aunque tarde, una explicación que durante décadas muchos esperaron con paciencia. Durante años, en torno a Germain de la Fuente se fue tejiendo una red de rumores que, sin necesidad de confirmación oficial, terminaron dejando una huella profunda en la manera en que el público percibía su figura, su carrera y hasta su personalidad. Cuando una historia se repite lo suficiente, termina calando hondo, incluso si nunca llega a confirmarse. Algunos de estos rumores giraban en torno a su salida de la banda que lo catapultó a la fama, alimentados por versiones cruzadas, silencios prolongados y declaraciones ambiguas que nunca aclararon del todo el episodio, lo que llevó a muchos seguidores a imaginar conflictos internos. Decisiones guiadas por intereses personales o desacuerdos capaces de haber cambiado el rumbo de su trayectoria. Otros comentarios apuntaban a supuestas oportunidades perdidas, tensiones con la industria o elecciones que, vistas con el tiempo, resultaban difíciles de comprender, y que el público trataba de explicar mediante teorías que circulaban de boca en boca, en revistas o programas especializados. Con los años, estas historias no solo acompañaron su nombre, sino que moldearon una percepción pública en la que Germain aparecía como un personaje enigmático, talentoso pero rodeado de sombras,
alguien que siempre parecía guardar algo más de lo que mostraba. Lo sorprendente es que, para muchos admiradores, estos rumores no necesariamente empañaron su imagen, por el contrario, la hicieron más humana y compleja, mientras que para otros sembraron dudas que nunca llegaron a disiparse del todo. Entre admiración y sospecha, la opinión pública se construyó más sobre lo que se contaba que sobre lo que realmente se sabía, demostrando que los rumores, cuando no se enfrentan con claridad, pueden convertirse en un elemento inseparable de la historia de una figura pública y acompañarla a lo largo de toda su vida artística. Vivir durante años bajo la presión mediática va mucho más allá de aparecer en titulares o responder preguntas incómodas, implica convivir día tras día con una versión incompleta de la propia historia que otros interpretan, distorsionan y amplifican sin control. Cuando esa historia contiene verdades que nunca se aclararon del todo, el peso psicológico se vuelve silencioso pero constante, invisible para el público, aunque profundamente desgastante para quien lo carga. Cada entrevista se transforma en un acto de contención, cada aparición pública en un cálculo minucioso de palabras, gestos y silencios, porque cualquier frase mal entendida puede reavivar rumores que parecían extinguidos, generando una sensación permanente de vigilancia que erosiona la autoestima, mina la confianza e incluso altera la percepción de la propia identidad. Con el tiempo, esta carga puede derivar en ansiedad, aislamiento emocional y una especie de fatiga existencial, ya que la persona no solo debe mantener su carrera, sino también proteger una imagen que nunca refleja del todo lo que siente, viviendo en la tensión constante entre lo que es y lo que se espera que sea. Los años suelen intensificar este conflicto interno, la experiencia otorga perspectiva, pero también revela con mayor claridad el costo de haber callado, y la pregunta recurrente se vuelve inevitable. ¿Valió la pena el silencio o solo prolongó una tensión que podría haberse resuelto antes? En un entorno donde los medios exigen respuestas claras y el público demanda transparencia, sostener una verdad a medias genera una sensación de deuda emocional, como si siempre quedara algo pendiente por decir, algo que impide cerrar ciclos y avanzar con tranquilidad. Al final, más allá de la fama y el reconocimiento, el impacto real de esa presión se refleja en la necesidad humana fundamental de ser comprendido y aceptado tal como uno es, sin máscaras ni versiones editadas, y es precisamente esa necesidad la que, en muchos casos, impulsa a hablar cuando el tiempo ha pasado, no para cambiar lo vivido, sino para liberar el peso psicológico de haberlo llevado en silencio durante tanto tiempo. La confesión que finalmente realiza Germain de la Fuente no estalla de manera brusca ni dramática, sino que surge con una calma reflexiva, propia de alguien que ha llevado durante años el peso de una verdad incómoda y que, con el tiempo, ha comprendido que permanecer en silencio ya no tenía sentido. Lo que revela no es un hecho aislado, sino un reconocimiento de que muchas de sus decisiones en momentos cruciales estuvieron influenciadas por intereses, presiones y temores que nunca habían sido explicados públicamente, y que esas elecciones alimentaron rumores que, lejos de ser simples conjeturas, tenían un fundamento real. Lo expresa sin exagerar los dramatismos, pero tampoco con frialdad, midiendo cada palabra con cuidado, consciente de que cada frase podría interpretarse de múltiples formas, y por ello opta por un lenguaje directo, sin adornos innecesarios, dejando claro que ya no busca proteger una imagen ni convencer a nadie, sino dejar registrada su versión antes de que otros sigan hablando por él. Su forma de comunicarse resulta fundamental, porque transmite una sensación de sinceridad tardía y de agotamiento emocional, algo que conecta con quienes durante años intuyeron que detrás de su historia oficial existían piezas que no encajaban del todo. Al admitir estas verdades, confirma sospechas largamente arraigadas sobre acuerdos silenciosos, decisiones estratégicas que beneficiaron su carrera pero que implicaron un costo personal elevado, y una narrativa pública cuidadosamente sostenida para evitar conflictos mayores. No se presenta ni como víctima ni como héroe, sino como alguien que reconoce errores, contextos y circunstancias, y esa postura es precisamente lo que fortalece la credibilidad de su confesión. Para muchos, escucharle verbalizar aquello que durante décadas solo se comentaba en privado funciona como un cierre esperado, mientras que para otros abre nuevas interrogantes sobre cuanto más permaneció oculto. De cualquier manera, esta admisión consolida la idea de que los rumores nunca surgieron de la nada y demuestra que, en el fondo, la verdad siempre estuvo más cerca de lo que parecía. Durante años, las versiones que Germain de la Fuente ofreció en entrevistas, comunicados y apariciones públicas parecían cuidadosamente diseñadas para ajustarse a una narrativa oficial que evitaba ciertos temas, suavizaba otros e incluso, en ocasiones, los negaba por completo, generando así una sensación constante de desconexión entre lo que se decía y lo que muchos intuían que realmente había ocurrido.
Es precisamente en ese contraste donde hoy surgen las contradicciones más llamativas. Al comparar sus declaraciones pasadas con sus palabras actuales, se hace evidente que episodios que antes minimizaba ahora adquieren una relevancia inesperada, hechos que en su momento describió como malentendidos hoy se reconocen como decisiones conscientes. Y silencios que justificó como discreción profesional ahora se entienden vinculados al miedo, a la presión externa o a acuerdos implícitos que lo obligaron a callar. Estas diferencias no solo reflejan una evolución personal, propia del paso del tiempo y de una mirada más sincera sobre su vida, sino que también dejan al descubierto cómo la industria, su entorno cercano y la opinión pública moldearon la manera en que se construyó su historia, mostrando que muchas verdades no se ocultaron por completo, sino que se fragmentaron. Se dijeron a medias o se presentaron fuera de contexto para proteger una imagen que hoy ya no necesita sostenerse con la misma fuerza. Lejos de invalidar lo que dijo antes, estas contradicciones permiten comprender mejor quién era Germain en cada etapa, que estaba dispuesto a admitir y que no, y como su versión actual, más directa y menos calculada, funciona como una pieza clave para recomponer su historia real, una historia que no es ni blanca ni negra, sino profundamente humana. Marcada por decisiones complejas, errores, aciertos y un largo aprendizaje que finalmente parece dispuesto a compartir sin filtros. La confesión de Germain de la Fuente a los 78 años marca un antes y un después en la manera en que se percibe su legado artístico, porque cuando una figura pública decide abrirse tan tarde, su obra deja de ser evaluada únicamente por su valor creativo y empieza a leerse también a la luz de sus silencios, sus decisiones y las verdades que eligió postergar durante décadas, y en ese delicado cruce entre talento y biografía es donde su recuerdo se vuelve más complejo, cercano y humano. Para muchos seguidores, su trayectoria seguirá estando impregnada de canciones, actuaciones y momentos que definieron una época, y esa huella emocional no se borra de la noche a la mañana, pero esta revelación invita a reinterpretar ciertos episodios, letras y etapas de su carrera que antes parecían inofensivos o circunstanciales y que hoy adquieren un matiz casi confesional, lleno de significados inesperados. En el mundo del arte, este tipo de declaraciones rara vez borran la obra de un creador, pero sí le dan una nueva dimensión, y en el caso de Germain de la Fuente, su figura empieza a percibirse menos como un ícono intocable y más como la de un artista atravesado por dudas, contradicciones y decisiones difíciles. Algo que paradójicamente puede acercarlo aún más al público que lo admiró durante años. El efecto generacional también es evidente, quienes lo vivieron en su plenitud tienden a separar al artista de la persona, mientras que nuevas audiencias descubren su nombre ya acompañado de esta revelación, lo que hace que su historia llegue desde el primer momento con luces y sombras entrelazadas. A largo plazo, su recuerdo probablemente se construirá sobre esa dualidad, la del creador que dejó una obra influyente y la del hombre que tardó décadas en pronunciar lo que muchos intuían, y esa mezcla, lejos de simplificar su figura, la enriquece, la hace más discutible y asegura que su nombre siga generando conversación, análisis y reflexión mucho tiempo después de que el impacto inicial de sus palabras se haya diluido. La declaración de Germain de la Fuente desató rápidamente una ola de reacciones que se propagó de inmediato entre el público, los medios y quienes compartieron con él distintos momentos de su vida, y lo más llamativo es que no hubo una sola respuesta, sino un abanico de emociones que reflejan lo compleja que siempre ha sido su figura. Muchos seguidores de siempre reaccionaron con sorpresa, pero también con alivio, como si finalmente alguien hubiera pronunciado en voz alta aquello que durante años flotaba en el aire, mientras que en redes sociales se multiplicaban los comentarios de quienes aseguraban siempre lo supimos junto a otros que celebraban su honestidad tardía, valorando que, aun después de tanto tiempo, se atreviera a hablar. Sin embargo, tampoco faltaron las críticas. Algunos consideraron la confesión insuficiente o convenientemente tardía, señalando que llega cuando las consecuencias ya no son las mismas que habrían sido décadas atrás, y esto abrió debates intensos sobre responsabilidad, silencio y memoria. Entre las personas cercanas, las reacciones fueron más mesuradas y cargadas de matices. Varios antiguos colaboradores mostraron comprensión, destacando la presión constante que vivió y lo difícil que resulta enfrentar ciertas verdades en su momento, mientras que otros optaron por guardar silencio o limitarse a comentarios breves que delataban incomodidad. Incluso dentro de su círculo más íntimo hubo quienes dejaron entrever que la confesión no los sorprendió del todo, pues algunas señales y conversaciones privadas anticipaban que tarde o temprano algo así ocurriría. En conjunto, estas reacciones no solo evidencian el impacto de sus palabras, sino también cómo su historia sigue generando conversación, revisando el pasado y ofreciendo nuevas lecturas sobre decisiones que durante años parecieron inexplicables,
demostrando que incluso una declaración tardía puede reabrir debates y despertar emociones que nunca terminaron de cerrarse. Durante gran parte de su vida pública, Germain de la Fuente eligió mantener un silencio que muchos consideraban casi inexplicable, pero al analizar los factores detrás de esa discreción, emergen razones mucho más profundas que la simple reserva personal. Este silencio responde a una combinación de intereses estratégicos, miedos legítimos y acuerdos tácitos que marcan la conducta de cualquier figura mediática, y Germain no fue la excepción. Por un lado, los intereses ocultos podían incluir la protección de su imagen, la conservación de contratos importantes o la preservación de relaciones clave dentro de la industria. Revelar ciertos hechos habría puesto en riesgo no solo su reputación, sino también oportunidades laborales y alianzas estratégicas esenciales para mantener su carrera y estatus a lo largo de los años. Por otro lado, los miedos, aunque menos tangibles, jugaron un papel igual de determinante. La exposición de detalles personales o decisiones polémicas podía atraer críticas duras, ataques mediáticos o la desaprobación de sus seguidores, generando un impacto emocional significativo y un temor justificado a enfrentar consecuencias que afectaran tanto su vida profesional como su esfera personal. Finalmente, los acuerdos silenciosos, muchas veces tácitos y no escritos, funcionaron como una especie de pacto de protección con colegas, medios de comunicación o personas cercanas, asegurando discreción a cambio de beneficios mutuos. Gracias a estos acuerdos, ciertos rumores permanecieron en la sombra durante décadas. Solo el tiempo, la madurez y una sensación de cierre personal lo llevaron a romper el silencio, revelando aspectos que muchos intuían pero que nadie había confirmado, y permitiendo así que su público comprendiera que callar no siempre es un signo de indiferencia o desinterés, sino la consecuencia de una compleja red de factores estratégicos, emocionales y sociales que determinan cómo un personaje público enfrenta su historia y decide cuándo y cómo compartirla con el mundo. El paso del tiempo tiene una manera muy particular de cambiar la forma en que vemos la vida, y en el caso de Germain de la Fuente, los años actuaron como un catalizador silencioso que lo llevó a reconsiderar todo lo que había mantenido en secreto durante décadas. Al llegar a los 78 años, la vida misma comienza a mostrar que hay asuntos que ya no pueden posponerse, verdades que necesitan salir a la luz antes de que la memoria se debilite o las oportunidades se agoten, y que permanecer en silencio no reduce su peso ni disipa las sospechas de quienes siempre observan. La edad trae consigo una urgencia tranquila y una claridad inesperada, una conciencia profunda de que el tiempo es limitado y que ciertos temas pendientes merecen resolverse, no solo para aliviar la propia conciencia, sino también para dejar un legado auténtico, más fiel a lo que realmente se vivió y se sintió. Esto resulta especialmente significativo para figuras públicas como Germain, cuya vida ha estado constantemente bajo la lupa de la opinión pública y los rumores. La cercanía del final, el saber que los años por delante son menos que los ya vividos, genera un impulso emocional que convierte la verdad en una necesidad casi inevitable, un acto de reconciliación consigo mismo y con quienes siempre siguieron sus pasos con admiración o crítica. Revelar lo que antes se callaba no es solo enfrentarse a la opinión ajena, sino también liberarse de la carga de secretos largos y pesados, y esa liberación tiene un valor incalculable cuando la vida ofrece la oportunidad de decir lo que realmente importa, sin temor a la reacción inmediata de los demás. Además, con la edad llega la capacidad de reflexionar sobre errores, aciertos y decisiones tomadas en contextos muy distintos, y de entender que algunas omisiones fueron producto del miedo, de la prudencia o de acuerdos silenciosos que en su momento parecieron necesarios, pero que con perspectiva se aprecian de manera diferente. Esta comprensión madura permite afrontar la verdad de forma serena, honesta y, en muchos casos, sorprendentemente clara, lo que explica por qué Germain de la Fuente finalmente decidió admitir lo que muchos ya sospechaban, transformando su confesión en un cierre de ciclo, en una manera de reconciliar su historia personal con la memoria colectiva de quienes lo siguieron, lo admiraron o incluso lo criticaron a lo largo de toda su vida. La confesión de Germain de la Fuente a sus 78 años deja un sabor agridulce y despierta una pregunta inevitable. ¿Llega demasiado tarde para cambiar la percepción que el público tiene de él o todavía existe la posibilidad de que su verdad transforme su legado y la historia que todos creíamos conocer? Durante décadas, su nombre fue sinónimo de éxitos, aplausos y admiración, pero también se vio rodeado de rumores, especulaciones y silencios que tejieron una narrativa construida sobre lo visible, lo dicho y lo sospechado. Esa narrativa, aunque fragmentaria, terminó por convertirse en la versión oficial en la mente del público, en los recuerdos de sus colegas y en los titulares que definieron su carrera. Ahora, con esta confesión tardía, surge la duda.
los años de espera han diluido su impacto, o por el contrario, la revelación aporta una perspectiva completamente nueva capaz de reinterpretar cada decisión, cada rumor y cada instante de su trayectoria? Algunos sostienen que la historia de un personaje público se mide por los hechos visibles y que una confesión tardía solo sirve para ajustar detalles menores, mientras que otros aseguran que, aunque el tiempo haya pasado, revelar lo que siempre estuvo oculto tiene un valor incalculable, humaniza al personaje, permite reconciliar rumores con realidad y ofrece la oportunidad de mirar su vida con ojos distintos, comprendiendo motivaciones, miedos y contextos que moldearon sus decisiones. Esta apertura también plantea un desafío para quienes siguieron su carrera de cerca. Deben decidir si aceptan esta nueva versión, si cuestionan lo que creían verdadero o si buscan un punto de equilibrio entre ambas. Al final, no hay una respuesta única, dependerá de cada espectador, de cada experiencia personal y de cómo se valore la honestidad tardía frente al peso de décadas de percepción pública. Lo fascinante de todo esto es que, incluso a los 78 años, Germain de la Fuente demuestra que todavía es posible redefinir la historia que todos creíamos conocer, dejando un legado marcado por la incertidumbre, pero también por la posibilidad de mirar más allá de lo aparente y descubrir una verdad que, aunque llegue tarde, podría cambiarlo todo. La confesión de Germain de la Fuente a los 78 años pone fin a décadas de rumores, especulaciones y versiones encontradas, confirmando finalmente lo que muchos sospechábamos y ofreciendo una visión más completa de su vida y trayectoria. Durante años, su silencio alimentó teorías y contradicciones que solo dejaban más preguntas abiertas, pero ahora, con sus propias palabras, podemos comprender mejor las decisiones, los pactos de discreción y los desafíos que enfrentó tras bambalinas, lejos del ojo público. Esta revelación no solo transforma la forma en que percibimos su legado, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo el tiempo y la verdad tienen el poder de reescribir incluso las historias más arraigadas en la memoria colectiva, recordándonos que detrás del brillo, la fama y el aplauso siempre existen matices que rara vez se muestran. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece enormemente y te recuerda que suscribirte es la mejor manera de no perderte ninguna historia que desentrañe los secretos del mundo de las celebridades que tanto nos han marcado. Hasta el próximo vídeo.